Bueno, nuevamente aquí en Podcast SBX, hoy es pues el programa número 10, podcast número 10, y continuamos pues con este canal de comunicación hacia la población de Quetzaltenango, hacia Guatemala en general, hacia la región, cualquier persona que pues esté en internet y nos encuentre, este es un canal de comunicación para ellos y la verdad es que nosotros esperamos de que este programa poco a poco pues aporte al conocimiento que tienen todos sobre lo que se está haciendo aquí en esta ciudad, en Shela, y cómo nosotros pues vemos los temas del mundo, cómo vemos pues los acontecimientos eh, de diario, que pues cada día es una sorpresa, y pues cómo diferentes personajes aportan no solo en su propio arte, sino en su opinión, en esa forma que forman parte de la comunidad. Y hoy pues tenemos a un invitado muy especial. Antes de iniciar pues quisiera mencionar a los patrocinadores que hacen posible que se lleve a cabo los proyectos de SBX, de la biblioteca, de Pasos y Pedales, del Museo de Historia, los biciparqueos, el Bicitur Nocturno, Denuncia y todos los proyectos pues que mantiene la asociación. Les mandamos pues un agradecimiento y un agradecimiento especial para Interplaza, para el Cepelín, para Xelapan, para Shailon, Bonifaz, Texaco, Arzuc, La Quebrada, de Corabaños, Camposanto Aragón y Capillas Señoriales. Pues muchas gracias a todas estas empresas que han creído en el proyecto y les agradecemos pues que continúen con sus aportes y esperamos que nuestra audiencia pues sepa que estas empresas tienen una calidad humana muy fuerte. Hoy tenemos un programa pues muy especial. Tenemos a un invitado pues que ya muchos conocen, yo creo que muchos lo van a reconocer aquí en Shela y muchos pues incluso tendrán alguna obra de él o han llegado a una exposición de su obra. A mí en lo personal pues me gusta mucho sus obras y lo seguimos ahí en redes cada vez que lo vemos pintando. Bienvenido Naurolo Coyoy. La verdad es que es un gran gusto tenerlo aquí y bienvenido y gracias por aceptar la invitación de venir a hablar un poco sobre su obra. Muchas gracias. En primer lugar, buena tarde. Buena tarde para todos. Pues les agradezco la invitación. De veras, son de esas sorpresas, porque fue de repente, pero de esas sorpresas agradables, de esas sorpresas que a uno le gustaría recibir. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación y bienvenido. Eh, pues ahí leyendo un poco sobre su historia me llama mucho la atención pues de que usted es un artista que se ha desarrollado mucho aquí en Quetzaltenango y realmente inició desde una corta edad. Yo leí pues una entrevista que le hicieron y dice que desde los 12 años pues empieza a descubrir la pintura y a interesarse por ella. ¿Cómo es que se enamora usted del arte? Fíjese que mis inicios fueron en la escuelita primaria donde yo estudiaba. Estudiaba en la escuela 20 de octubre. Y pues en ese tiempo no existían las láminas ni las facilidades que hay ahora para poder tener las láminas y donde están los sentidos y toda la cosa. Entonces de un libro el maestro me pasaba que yo hiciera los dibujos en la pizarra. Luego él se dio cuenta que pues me gustaba. A veces no salía al recreo, sino que me quedaba haciendo retratos de los compañeritos que estaban ahí. Y los domingos yo iba al estadio y los amiguitos me decían, ¿viste el gol del domingo? Sí, hacémelo. Yo se los hacía. Y entonces, pues a mí, la verdad, fue una niñez muy linda, pero no, en lo económico no había. Entonces, a veces no llevaba nada a la escuela. Pero entonces yo desde ahí ya ganaba, porque un centavito y 2 centavos costaba la bolsa de fruta. Y yo cobraba un centavito por hacer el dibujo. Y le hacía a varios. Para Semana Santa me decían, ¿viste la procesión de San Nicolás? Y hacémela, está bueno, la hacía. Y así, entonces el profesor se fue dando cuenta y yo pienso que él tuvo mucho que ver en esto. Quién era su El profesor? profesor en ese tiempo era un profesor de Zacapa, se llama Sergio Aguilar. Sergio Aguilar.
Y entonces en ese tiempo andaba por acá porque Saltenango, yo vi que, yo siento que él fue el que tuvo la visión, él fue el que vio, y entonces me mandó a llamar a mi papá. Y él llegó y entonces él le dijo de que me iba a enviar, que me llevaran a la escuela de dibujo que había en la Casa de la Cultura de aquí de Saltenango. Y que él iba a colaborar conmigo con no dejarme de ver, porque las clases en la escuela de pintura habían en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero como yo estudiaba en la tarde, entonces yo entraba en la clase de los grandes, era el único niño que llegaba de 6 a 8. Y en la mañana me tenían aprendiendo carpintería, entonces no había tiempo para de ver. Y entonces él dijo, mira, yo voy a colaborar con vos con no dejarte de ver. Yo sé que sos muy listo, y entonces no me dejaban de ver. Entonces fue así como empezó, una ilusión que pues me gustaba. Al llegar, lógico, a la escuela de pintura, pues ver cuadros, ver todo, uno quisiera luego empezar a hacer cosas, ¿verdad? Pero como que ese fue el inicio, ese fue el inicio. Yo siempre cuento de que él tuvo mucho que ver en esto. Después ya no supe nada de él, no sé, al final creo que se regresó a Zacapa. Tan importante que son los profesores que uno tiene, ¿verdad? Porque... Fíjese que sí, porque si él no hubiera tenido ese tacto, el saber ver, esa visión, él, bueno, tal vez lo hubiera descubierto, pero mucho después, pero él como que tenía el tacto. Pongámosle para los actos del Día de la Madre, clausura y todos los actos que hacían en la escuela, él me pasaba a cantar. Y me recuerdo que mi éxito era No tengo dinero, de Juan Gabriel. Esa fue la primera que siempre, y entonces a él le gustaba oírme cantar y era novio de una maestra. Entonces la mandaba a llamar cuando ensayábamos y le decía, vení, ya va a cantar aquel, decía, y me pasaba y me decía, ¿y cuál otra? Y total que eran como 3 las que yo cantaba. Entonces ya después él me pasaba. Y ya después cuando vio que me gustaba el dibujo, pues entonces ya fue lo de la pintura. Sí, ¿no? Sí. Pero sí es realmente importante pues que existan personas que crean en uno, digamos, ¿verdad? De que vean algo de potencial y que no se y en temas de sus padres o su familia, porque a veces pues yo el otro día escuché a un artista contemporáneo de mi época, digamos, que toca guitarra y todo, y él decía que es muy valiente tomar esa decisión de volverse artista, porque es un riesgo muy grande, es, eh, eh, es algo que es realmente fácil para de no lograr el éxito, ¿verdad? De que nadie aprecie el arte o específicamente la obra personal de uno. Eh, ¿Cómo sintió usted que Shela lo apoyó o su familia lo apoyó o cree usted que siempre fue en contra de la marea esto de convertirse en artista? Mire, fíjese que yo siempre he pensado que lo primordial es creer en uno. Porque en la mayoría de casos siempre hay personas que no van a estar de acuerdo con la decisión que uno tome. Muchos, pongámosle, a mí me dicen, es que vivir del arte es difícil. Y yo les digo, mientras ustedes lo piensen, va a ser difícil. ¿Ya? Y va a ser difícil vivir de cualquier cosa. Media vez no se le ponga ganas y no se crea en eso, pues, de cualquier cosa. Cualquier trabajo, cualquier situación que no se le ponga fe, que no se le pongan ganas. Yo siempre he pensado, y yo les he dicho a los jóvenes, pongámosles, yo les digo, hay que creer, tienen que creer en ustedes, porque si uno no cree en uno, ¿cómo va a creer uno que los demás crean en uno, verdad? Entonces, yo siempre he tenido esa fuerza, siempre he tenido esa fuerza, siempre he creído en mí, siempre, yo sé que, no sé cuánto falta, pero yo sé que falta mucho, y siempre he puesto metas largas, metas cortas, y a veces metas del día, ¿verdad? Y pongámosle, otra de las cosas que a mí me ha ayudado es de que yo no compito con nadie, yo no miro, pongámosle, sí miro la obra de los amigos, de los compañeros, pero yo no trato de competir con ellos, yo compito conmigo. Yo la obra de hoy la tengo que hacer mejor que la que hice ayer. Entonces... es el único control que uno tiene también, la única persona que uno puede controlar es a uno mismo, digamos. Sí, sí, y entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? Como le digo, tener metas largas, metas cortas, creer siempre,
siempre, siempre he tenido mucha fuerza y creo que eso ha sido de mucha, mucha, mucha fuerza. Pongámosle, yo trabajé mucho tiempo en zapatería. Luego, después, pues dejé 7 años la pintura por completo, dibujo, pintura, todo. No tuve nada que ver con el arte. Y luego, entonces, fue que regresé. Al regresar, como que con más fuerza, porque la verdad ya no me salía nada. Nada, nada, pero nada. Y yo quería, hasta los amigos que habían visto, ya había tenido algunas menciones honoríficas en algunos concursos. Y ellos me decían, ¿por qué no regresas? Si ahí está el espacio, ahí su nombre todavía. Pero ellos no sabían que yo en la casa trataba, pero la verdad ya no salía nada. Hasta Como si que... estaba bloqueado. Sí, sí, no salía nada. Estuve trabajando un tiempo en Panajachel. Salía a las 12, regresaba a las 2 de la tarde. Estaba de estilista de calzado típico en ese tiempo. Diseñaba un calzado tenis que se iba directo para Italia y se hacía con telas típicas. Y entonces fue el primer zapato típico que empezó a salir, no aquí, porque ni a nosotros nos vendían. Todo se empacaba y todo se iba para Italia. Allá lo lanzaban ya al mercado. Entonces salíamos a las 12, entrábamos a las 2. Esas 2 horas estaba yo frente al lago viendo cómo cambiaban las nubes, cómo cambiaba la luz, cómo todo. Pero a mí se me metía y yo decía, lástima que ya no lo puedo hacer. Y entonces descubrí que es muy duro cuando... Cuando uno no quiere, Sí. cuando uno no... Pues yo tal vez quería, pero yo miraba que las manos no daban. Y yo decía, lástima que no, ya no lo puedo hacer, porque qué lindo estos cambios, que siempre me ha encantado el paisaje. Y hasta después entonces fue que traté de volver a hacerlo, y ya sin dibujo, porque no me salía dibujo. Entonces me tiré de una vez con color y me meto a un concurso y pues resulta que lo gano. Entonces eso como que me fue dando confianza. Y nuevamente fui trabajando. Llegaban amigos cuando yo trabajaba todavía en zapatería aquí por la zona 2 en Instagram y me decían, usted pero o va a trabajar en zapatería o va a trabajar de pintor, porque ya solo miraban tubos y tela y pinceles y todo ahí, ¿va? Y el cuero tiradito a un lado. ¿Va? Ya estaban preocupados que ya no iba a acabar un trabajo, algo decían, mire. Sí, y entonces pues en eso empezó a venir el zapato de paca y a usarse la cuerina y el trabajo en zapatería empezó a bajar. Y a mí ya, pues gracias a Dios, ya habían personas que me venían a buscar de Guatemala, que venían a ver qué era lo que estaba pintando, qué era lo que tenía de nuevo. Entonces yo dije, bueno, o me hundo con la zapatería o me tiro y nado, ¿verdad? En el arte. Entonces fue que decidí dar ese brinco y pues ya en este año voy para 26 años, ¿verdad? Dedicado al arte. 26 años. 26 años, sí. El año pasado celebré en Guatemala, en la Galería Guatemala de Banco GIT, en mayo, la exposición de celebración de mis 25 años. En Casanoj, en diciembre también del año pasado, hice otra muestra para cerrar el año de celebración y aquí en mi tierra. Y bueno, aquí en Shela se conoce mucho de la trayectoria que ha tenido usted como artista. Pues ha recibido premios en España, exposiciones en Alemania, en Holanda. ¿Cuál es la reacción de un extranjero a arte como el suyo? Porque yo veo que usted se enfoca mucho en Guatemala. Usted tiene muy adentrado, digamos, su identidad, nuestra identidad como guatemaltecos en su arte, nuestros paisajes, la naturaleza. De alguna manera lleva a Guatemala al mundo, ¿verdad? Porque pinta nuestros paisajes, lo que nosotros vemos todos los días y tal vez lo que otros países a veces no aprecian por tantas malas noticias que a veces da Guatemala, pero es un país muy lindo. ¿Cómo cree usted que fue recibido su arte y en general el país en otros países? Pues fíjense que a mí me alegra el que acepten mi trabajo. En primer lugar, yo trato de hacer un trabajo con mucho color, tal vez a veces metiéndole mucha fantasía sin dejar de trabajar lo real, ¿verdad? Entonces, espacios que existen con colores que yo me imagino
y pongámosle paisajes donde de veras han pasado a veces cosas muy trágicas, muy tristes, lamentablemente, pero yo trato de ponerle el toque del colorido del traje guatemalteco. Como qué paisaje que tiene una historia muy triste, digamos, ha pintado o que le ha realmente ha tenido un sentimiento fuerte al momento de pintarlo? Bueno, pongámosle lugares donde a veces han habido linchamientos, ¿va? Y yo he llegado a esos lugares, pero yo no voy buscando ese en dónde fue y cómo fue o parte de la historia, sino que yo la cambio y yo la plasmo ya con un colorido completamente diferente, le doy vida a ese paisaje. Entonces voy a esos lugares que tienen un fondo triste, pero que yo los lleno de fantasía y de colorido. Entonces trato de meterle como hacer magia con el colorido y el movimiento que le doy. Y me encanta, pongámosle, trabajar las tradiciones de Guatemala, ¿verdad? Pongámosle la Semana Santa, pues es algo triste porque conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor. Pero yo, cuando hago las procesiones, yo le meto un colorido bárbaro que hasta se quisiera estar ahí, ¿no? Entonces es lo que yo trato de hacer y es lo que he llevado a muchos países. Pongámosle, cuando estuve exponiendo en México en el 2004, conocí a una persona que me dijo, mira, a mí me gustaría que me hicieras unos cuadros en mi tierra. Y él es israelita. Pasó el tiempo y 10 años después me llama. Me llamó en la madrugada y me llamó como 4 veces en 4 días, ¿no? Y Sí quería hablar con usted. se miraban un montón de números en el teléfono que yo creí, porque así es como es cuando son las extorsiones. Dije, por la hora y todo, y esto es de la granja o algo. Que si resulta que como allá era de día, pues ni modo, a esa hora me estaba llamando. Y era para decirme que, fíjate, me dijo que ahora no estoy en México ni en Miami, ahora estoy en Tel Aviv. Y me gustaría que me vinieras a hacer los cuadros que hablamos, ¿va? Y a veces me dijo que te hice una invitación para que vinieras. Y pues un israelita siempre cumple, me dijo. Así que vente y le fui a hacer 11 cuadros grandes, bien grandes, en diferentes partes de allá, man. Y que me imagino un paisaje muy distinto. Completamente, completamente distinto. Y el clima y todo, pongámosle, yo llevaba, eh, como es desierto, pues dije, mucho calor, va. Y no, me tocó llegar en la época fría, ¿no? Frío, pero ahí ese frío que sentimos aquí, nada que ver, un gran frío que se sentía allá, era inmenso, pero feliz de ver un paisaje completamente diferente, ¿verdad? Hay paisajes que, pongámosle, se prestan para acuarela, otros que se prestan para óleo, ¿verdad? Y otros, eh, yo soy así, yo pongámosle, voy en algún lado y yo digo, ah, aquí salió una acuarela, pero tremenda, entonces ya me la imagino, pero hay otras que como que con textura, digo, aquí queda un óleo o una espátula, pero muy bueno, ¿va? Y así, entonces así me pasó allá fui a trabajar en diferentes técnicas, casi, solo que todas en tela, grandes, eran de 2 metros por 1,25 m, 1,10 m, eran grandes. Y entonces uno de los que me encantó mucho fue uno que hice del mar de Galilea. Me llevaron desde la parte alta y entonces me decían de que ese lugar tenía mucha historia porque ahí cayó una de las primeras bombas, creo que me dieron cuando fue el ataque de la guerra de los 6 días, que ahí en esa parte había una plaquetito, que ahí fue donde habían empezado. Y yo desde ahí fue donde pinté viendo hacia Galilea, ¿va? Y así entonces me llevaron a muchos lugares que tienen mucha historia. Y la verdad el viaje pues sí, creo que de todos los que he hecho, uno de los que más me conmovió, ¿va? Porque estar parado, pongámosle, me recuerdo que entramos a la ciudad de Jerusalén el tercer día y entramos por un túnel grandísimo, llegamos a un parqueo subterráneo y nos metimos a un ascensor y cuando salimos se abre y ya lo que ya sale uno caminando dentro del antiguo Jerusalén, ¿no? Entonces ese viaje me emocionó bastante, de los que he hecho creo que es uno de los que más me emociona. Y pues increíble que una persona pues que viva tan lejos haya apreciado pues su obra y la haya
haya dicho yo quiero tener esta perspectiva, pero en mi país, porque de alguna manera usted lo que nadie puede ver a través de los ojos de otro, ¿verdad? Entonces los sentidos, pues yo siempre me cuestiono, ¿verdad? De que si la gente experimenta las cosas igual, pues que ve las cosas igual, que si tiene las mismas, pueden estar dos personas en un mismo lugar y experimentar un paisaje completamente distinto, ¿verdad? Eh, pero usted le da yo he visto una admiración a lo sencillo, digamos, porque a veces uno pasa, ¿verdad? Y no ve las cosas. Y Guatemala está lleno de estas casitas de teja, estas pues paisajes que pueden parecer muy sencillos para uno que pasa ahí todos los días, pero realmente detenerse y verlo y plasmarle color o saber trasladar esa experiencia del clima, de los olores, de todas estas cosas, yo veo mucho pues romanticismo ahí, ¿verdad? Yo, como usted dice que a usted se le olvidó pintar, yo nunca pude pintar, pero debe ser bonito poder explicar un paisaje por medio del arte, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que realmente lo veo y veo mucha pasión en su trabajo porque yo lo sigo en redes sociales y constantemente está pintando y constantemente está pues sintiendo esa necesidad de, de pintar, ¿verdad? Y qué es lo que realmente lo hace a usted realizar una nueva obra. Pongámosle, hay diferentes maneras, ¿verdad? Una, pongámosle, es lo que usted decía, pasar en algún lado y a veces uno puede pasar varias veces y ese lugar se transforma y ese lugar se puede pintar varias veces. El mismo lugar parado cuando llueve, cuando empieza a caer el sol, cuando la noche es oscura o cuando hay luna llena, ¿no? Entonces ese mismo lugar es un modelo, es un ángulo que uno puede pintar y en diferentes técnicas, ¿verdad? Entonces a veces uno va pasando por un lado, me ha pasado por el parque, ay, sí, sí, tantos años de pasar por ahí, pero en eso miro que está pegando un rayo de sol en algo que, ahí sí, y pues lo hago. Entonces eso me lo decían muchos, me lo han dicho muchas veces, me dicen, nosotros pasamos por ese lado y cómo es que ya viéndolo en pintura se transforma, se ve completamente diferente. Entonces es porque pongámosle, aparte de ver el ángulo, uno ya le está poniendo el toque diferente, el toque que uno quiere, ¿verdad? Entonces todo eso como que se va convirtiendo en un motivo que a uno a veces lo inspira en diferentes horas y en diferentes técnicas. Y durante su larga carrera como artista, eh, pues ¿cómo cree usted que ha evolucionado? Digamos, una pintura suya de hace 25 años, eh, ¿cómo ha cambiado o cómo ha crecido con usted? Pues pongámosle, es de que tal vez en aquel tiempo lo hacía con más emoción, ahora se hace con emoción, pero ya acompañado ya de un conocimiento de más técnica y de más experimentación, ¿verdad? Entonces, como que antes lo disfrutaba bastante, pero ahora lo disfruto mucho más. Ahora como que lo siento más. Ahora como que... y también la velocidad, que a mí me encanta pintar rápido. Yo, pongámosle, para pintar no necesito de mucho tiempo. Siempre he sido así, siempre. Entonces yo creo que la emoción... ¿En cuánto tiempo hace una pintura, digamos? Bueno, pongámosle, la vez pasada me invitaron a un taller y lo que estuve platicando con los jóvenes y todo, eran 2 horas, ¿va? Lo que estuvimos platicando y ellos preguntándome por las exposiciones que he hecho, a los lugares que he viajado y va a platicar, se nos fue el tiempo. Cuando vimos, dijo el profesor de ellos, mire maestro, tenemos 45 minutos, bueno, pues en 45 minutos hice esa acuarela y la verdad me gustó, me encantó como quedó y se notaba la velocidad, pero también se notaba la confianza, ¿va? La confianza con la que agarré color y que hasta yo, de veras me gustó mucho.
No, sí, pues la verdad es que es envidiable pues ese, tener ese talento, ¿verdad? De poder y tener esa capacidad de retratar algo, porque pues nosotros como mortales, ¿verdad? Estamos aquí solo un momento, somos una parte de esta ciudad, no somos un todo, ¿verdad? Tal vez para nosotros mismos, pero para la ciudad o para nuestra comunidad somos un momento y yo incluso aquí con Henry pensamos que este podcast pues tal vez lo va a estar viendo alguien en 100 años, ¿verdad? Y va a decir, bueno, qué pensaban en Shela durante esa época? Y pues usted va a poder eh, demostrarles qué, qué arte se estaba desarrollando en la época, cómo eran los paisajes de, de Shela y sus alrededores y cómo pues la gente percibía esta misma tierra. Yo creo que eso es un valor muy fuerte, por eso yo le hablaba de la interpretación, porque al final casi todo es interpretación, Es cierto. porque cuando uno se sienta a escribir algo o a pintar algo, puede estar describiendo un lugar, a una persona o cosas así, y es una interpretación de algo real. Y eso pues uno se lo puede trasladar a alguien más, puede tratar de hacerles ver el mundo a través de sus ojos, ¿verdad? O de su mente cuando uno escribe, o muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un valor muy grande aquí y especialmente en su obra veo eso, veo una interpretación de nuestros paisajes y realmente invito a todas las personas que nos escuchan a ver estas obras porque como le digo, van desde paisajes muy lindos hasta cosas muy cotidianas. O sea, cosas que uno ve en la calle, ¿verdad? La Casa de la Cultura, ¿verdad? Que digamos una acuarela de la Casa de la Cultura y uno dice, puchicas, qué linda es la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y uno a veces pasa y dice, mira ese edificio ahí como gris, ¿verdad? Y todo oscuro, pero depende quién lo está viendo. Es, Y depende de cómo convive con, como dice usted, con la luz, con el día, ¿verdad? El mismo día, pues sí. le da otra vista. Y en cuanto a todos los artistas que nos escuchan o las personas que están interesadas en el arte, ¿usted qué les recomendaría? Si usted pudiera regresar 25 años y recomendarse algo, ¿cuál sería la, tal vez lo que usted cree que es lo más importante que debe tener un artista? Mire, una de las cosas primordiales es la confianza. La confianza, la fe y la seguridad, ¿va? El creer en uno. Si a mí me hubieran dicho esto cuando yo era niño, pues yo creo que esos 7 años que dejé no los hubiera dejado nunca, ¿va? Entonces hay cosas de que pongámosle, yo he tenido amigos y que ellos me dicen, no, pues a nosotros el maestro nos decía de que de esto va a ser difícil vivir, pero él sí estaba viviendo esto, ¿va? Entonces en vez de inculcarle confianza y fe al alumno, pues como que le están diciendo que lo va a hacer, pero que no crea tanto, ¿verdad? No, yo soy Sí, todo lo pero no, contrario, sí, sí, pero no, ¿verdad? Le sí, dicen a uno. sí. Entonces yo soy todo lo contrario, ¿verdad? Yo a veces como que es más el impulso, la terapia que les doy y después pues bueno, así se hace, ¿va? Y pongámosle para mañana estoy invitado en el Parque Central de parte de la Casa de la Cultura, va a empezar un programa de talleres de artes plásticas y me invitaron para pues, promover el arte y entonces yo mañana voy a estar en el Parque Central de 10 a 12 trabajando en acuarela. Entonces pues esperamos que lleguen las personas, ¿no? Porque pongámosle lo que yo hubiera querido tener cuando muy empecé era ver a alguien trabajar, ver a alguien y saber cómo se hace, porque fue, casi la mayoría fue algo empírico. No hubo dónde, lo poquito que me enseñaban y de ahí pues experimentando y tratando, ¿verdad? Viajando, pongámosle, nos íbamos a veces con unos amigos a la capital y íbamos a ver exposiciones. Entonces ellos entraban, daban la vuelta y decían, pero nos vamos. Y yo les decía, los alcanzo. Y yo me quedaba 2, 3 horas en la sala de exposiciones.
yo viendo cuadro por cuadro, desarmando cuadro por cuadro con la vista, viendo cómo estaban hechos, o sea, los desarmaba, los volvía a armar, y así, esa fue la forma en que yo usé para ir aprendiendo. Entonces, y me gustaba cuando eran exposiciones colectivas, porque entonces podía ver la obra de cada artista, y de ahí ir uniendo lo que cada uno hacía y poner algo de lo mío y ir sacando un estilo. Claro, Entonces, tiene que haber pues una entrega también, como cualquier cosa, una disciplina, ¿verdad? sí, Realmente no decir, bueno, voy a ser artista y casi nunca practico mi arte, ¿verdad? Y me dedico a andar ahí sin nada que hacer. El ser artista, pues yo creo que a veces se malinterpreta porque la gente dice, no, hombre, sí, no hace nada todo el día y dice que es artista, ¿verdad? Pero entonces no debe ser un artista muy exitoso, digamos, ¿verdad? Como cualquier profesión. Me imagino que lleva mucha disciplina, sí. mucho trabajo, ¿verdad? Fíjense que disciplina es lo que más lleva. Pongámosle en la acuarela. La técnica de la acuarela es una de las técnicas, digo yo, más celosas que hay. No se puede dejar. Hay que tratar de experimentar todos los días. Yo pinto todos los días acuarela, aunque sea un momento en la noche. Pongámosle, a mí me encanta pintar. Yo dejo de trabajar a veces a las 11, a veces a medianoche, ¿verdad? Y entonces, pongámosle, hago óleo o acrílico o algo en el día, pero en la noche tengo que usar una acuarela. Porque la acuarela, como le decía, es una técnica como que muy celosa. Si uno la deja de hacer, empieza a perder el cálculo del secado, el tiempo de la humedad del papel, y no todos los materiales son iguales. Hay diferentes materiales y entonces tiene uno que saber cómo se trabaja un material, si debe ser sobre húmedo, o sea, el papel mojado, o si es mejor sobre papel seco. Y hay diferentes formas de poder trabajar la acuarela, o en pocas palabras, y muchos trucos, pues que uno puede, unos que uno va descubriendo. Hay accidentes en los que se le cae el agua y resulta que eso funcionó. Entonces después ya son accidentes que ya son accidentes provocados, ya soy yo el que riego el agua para que salga con el mismo estilo, y es por eso que muchas de mis acuarelas se parecen, que a veces sin ver la firma ya se sabe que es mía. Entonces, pero porque, como le digo, hay muchos accidentes que yo voy provocando, pero que en un principio yo no sabía que eso se hacía, ¿verdad? Entonces es parte de la disciplina. Claro, hay que encontrar su propio estilo, digamos, lo que le funciona o lo que le gusta a uno mismo, ¿verdad? Sí, sí. Y en cuanto a artistas locales o internacionales, ¿usted tiene algún artista que lo haya inspirado? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, el trabajo de Monet. El trabajo de Monet, encantado, yo feliz. Pongámosle, cuando fui a Israel, de regreso me quedé 5 días en Madrid. Fui a conocer el Museo del Prado, fui a conocer el Museo de la Reina Sofía, fui a conocer el museo que hay en el Palacio de los Reyes, el Palacio Real. Y así fui a conocer uno de los que más quería conocer, el Museo de Joaquín Sorolla, que me encanta cómo deja los blancos, que no son blancos, ya cuando uno los va a ver no son blancos. Y tal vez por eso ha visto usted que a mí me encanta dejar el blanco del papel en la acuarela. Entonces, cuando entré yo a esos lugares, encantadísimo, pero el de Sorolla, híjole, ese museo, más que los otros, pues me encantó realmente, tanto su historia como la historia del lugar donde está su museo. Es un museo muy grande, fue su casa. Vivió él en diferentes partes, Estados Unidos, Italia, en Sevilla, que de ahí era, y en Roma. Y entonces los jardines que hizo alrededor de su casa, cada uno tiene el nombre de los lugares donde él estuvo viviendo, y mandó a traer flores de esos lugares, que son los que están ahí, ¿va? Entonces cuando uno entra y mira, dice uno, porque aparte de lo que se ve, mira unas obras de unos 3, 4 metros, y a la par una de unos 10, 15 centímetros, ¿va? Cómo manejaba. Entonces todo eso emociona, y pues también le sirve a uno de escuela, ¿va? Claro. No, sí, pues el arte tan dinámico que es, ¿verdad? Y tan personal. Sí, entonces la obra de Sorolla, la obra de Monet,
Y ahí, pongámosle, hay diferente obra que uno mira, ¿va? Y que realmente le encanta. Pongámosle, a mí me encanta la obra de Monet porque a mí no me gusta el realismo en sí, sino que me gusta el impresionismo, ¿va? Más que el detalle, el contraste de luz y sombra y el colorido, ¿va? ¿Y cuál es la diferencia entre para los que no sabemos mucho del tema, cuál es la diferencia? Pongámosle, el realismo pues es el querer que la obra quede como una foto, ¿va? Entonces casi no existe sello del artista, sino lo que trata es que quede como está la foto. En cambio, pongámosle, en el impresionismo, ahí uno lo que utiliza es el modelo, el ángulo que uno está pintando, pero ya es uno el que le agrega la emoción del color y tiene mucho que ver el estado de ánimo a veces, ¿va? Sí, o sea, como uno se siente, se ven. Sí, sí, se refleja a veces en Si está triste, se ve triste el Sí, escenario. sí, sí, sí. Y es pareciera así la vida también, ¿verdad? Cuando uno va feliz, va viendo todo bien, y cuando uno va triste, pues pareciera que todo el mundo está en contra, ¿verdad? Sí, sí. Y es que fíjese que, como pongámosle, la obra de arte resulta siendo un documento. Un documento que con el tiempo, pongámosle lo que usted decía primero, yo a veces he platicado con amigos y nos encontramos a desayunar o algo con otros amigos pintores, ¿verdad? Y entonces, pues yo les digo de veras que Quetzaltenango, cuánto artista ha dado, ¿verdad? Pintor, escultor, compositores, muy buenos artistas. De veras que Guatemala, sin Quetzaltenango, pues tendría muy pocos artistas, ¿verdad? Quetzaltenango ha sido de los que ha tenido una historia legendaria, ¿verdad? Una historia grande, ¿verdad? Lamentablemente, pongámosle, así como lo que ustedes están haciendo, excelente. Excelente, porque pues se está entrevistando, se está hablando, se está platicando de una vez con el artista. En cambio, pongámosle, hay algo otros. La vez pasada platicaba yo con un amigo que es cronista en la ciudad, y yo le decía, mire, a mí me encanta lo que usted hace, me gusta porque usted está escarbando en la historia, buscando qué fue lo que hubo. Lamentablemente, los que estamos en el momento que usted está vivo, no lo está escribiendo, y tendrá que venir otro más adelante que va a venir a escarbar y va a descubrir que usted estuvo en este tiempo, pero que lamentablemente no escribió nada, no documentó nada de lo que pasaba en su momento. He escuchado también en algunas radios donde pasan a veces alguna cápsula, ¿va? Y que fue el orgullo quetzalteco. Bueno, ¿y por qué no hablar de los que están vivos, que son orgullos quetzaltecos en su momento? Sino que hay que esperar a que ya no estén para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Pongámosle, han habido demasiados artistas aquí en Quetzaltenango, como le decía, representando muy bien a Quetzaltenango en Guatemala, que si no se les puede hacer, pongámosle un monumento o algo a ellos, está Efraín Resino, está Carlos Mérida, Humberto Garavito, muchos artistas muy buenos, Paco Pérez. Entonces, pues yo he pensado, bueno, si no se puede hacer eso, pues que quita una calle y bueno, pues ella, la avenida Fray Recinos, ¿va? O el callejón Paco Pérez, ¿va? O la calle, ¿cómo se llama? La calle Fray Recinos, la calle Humberto Garavito. Que quede algo, ¿verdad? Que quede algo. Boulevard Garavito, pongámosle, o algo así. Son cosas que se pueden hacer, que le dan nombre, y que también el turista puede preguntar, ¿por qué se llama así esta calle? Bueno, pues por esto y esto y esto, ¿va? Claro. O hacer como hacen en España, ¿va? La casa de Goya. Y ahí de una vez... ahí está marcada quién vivió ahí, ¿no? Quién vivió con todo el currículum y todo, ¿va? Claro. Entonces, es algo tan sencillo que no hacemos, ¿va? Muchas cosas se pierden, realmente muchas cosas se pierden, y pues esa reflexión, ¿verdad? De que nosotros somos una parte de algo, no somos un todo, somos un color más en una acuarela, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, es cierto. Pero es muy frágil, porque si uno no... deben haber muchos artistas que no se descubren, ¿verdad? Que son muy talentosos y tal vez nunca exponen, o gente que escribe y nunca publica. Y esa es la idea, pues aquí en Sacándole Brillo a Shela, por eso queremos empezar a hacer este podcast, porque qué gusto sería poder ver una entrevista en un formato un poco largo,
con alguien que uno admira, digamos, Es cierto. ¿verdad? Es cierto, Porque es pueden cierto. haber, como le digo, 100 años, ¿verdad? Viene alguien y encuentra una obra suya y dice, pero ¿quién era él? ¿Verdad? ¿Qué pensaba? ¿Verdad? ¿O qué época estaban viviendo? ¿Qué los inspiraba? Es cierto. Y en cuanto a la época que usted ha vivido entre hechos históricos, ¿hay algo que haya sentido usted influencia en su arte? Digamos, de la historia de Guatemala, de historia actual o reciente. Bueno, siempre hay, ¿verdad? Siempre hay, lamentablemente, en nuestra historia casi se va resaltando épocas muy duras, ¿verdad? Épocas muy fuertes, pero como que a veces trata uno de como de no ponerles mucha atención, ¿verdad? Porque pongámosle en mi caso, cuando yo le digo que dejé 7 años de pintar, fue porque yo estaba estudiando en la noche. Yo estudiaba en la noche y entonces hubo una oportunidad en la que pues estuvieron a punto de llevarme, ¿va? Y entonces, sin estar uno metido en nada, ni nada. De llevarlo, ¿quién, digamos? De secuestrarme, pues era en mi época de la guerra. Ok. Entonces, eso fue lo que hizo que yo, de un día para otro, mi vida cambiara. Me tuve que ir de Quetzaltenango y me fui a vivir a la capital. Entonces, estando allá a buscar trabajo, yo nunca había estado lejos de mi familia, pues, estaba joven, ¿va? Estaba soltero. Y entonces, eso fue lo que hizo Como estudiante, que... entonces como Sí, estudiante usted tuvo una sí, experiencia ajá, realmente fuerte, sí, sí. ¿verdad? Que eso de una vez me alejó de la ciudad y me alejó de los estudios, ¿va? Los estudios nada que ver, ¿va? O sea, para mí fue algo muy duro, algo muy Traumático, me fuerte. imagino, Sí, ¿verdad? estuve 12 años viviendo en la capital. Entonces a veces pintaba de vez en cuando, pero al fin dejé y fueron 7 años los que sí, nada que ver ya, ¿va? Entonces, pues esas como que son cositas que no siempre las cuento, pero fueron cosas muy duras que pues resultan siendo, bueno, al menos uno las puede contar porque pues está vivo, ¿va? Está vivo Claro. y ahí pues gracias a Dios con el arte se me fue olvidando y las cosas fueron cambiando y pues ahí siempre tratando de poner el nombre de Quetzaltenango en alto, estando preparándome para alguna muestra, para esto, para lo otro, entonces como que no me da tiempo al estar pensando en cosas negativas y siempre he sido positivo, siempre creo que estuvo mucho que ver también. Sí, pues la historia de Guatemala pues es difícil que no afecte, ¿verdad? Porque hay muchos problemas sociales que son están muy presentes en el día a día, ¿verdad? Se ve pues una división entre las personas o una historia pasada, ¿verdad? Como cuando uno ve a una antigua novia con la que se peleó y cosas que nunca se olvidan, ¿verdad? Y así se siente a veces Guatemala. Yo pues nací en una época en donde no había guerra, ¿verdad? Y, pero sí hay una cantidad de crimen organizado, de mareros, diríamos, en la calle, de corrupción, funcionarios públicos, mucha gente tratando de salir de este país para buscar oportunidad de trabajo. Entonces, todo esto, pues, definitivamente eh, es una influencia muy fuerte en cualquier cosa que uno haga, ¿verdad? Porque uno sale a la calle y hay una gran historia detrás de todo, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me llama la atención en los artistas, porque son personas que como se ve en el certamen Arturo Martínez, eh, el arte a través de la época, ¿verdad? Cierto. Entonces todas las personas que han participado y se ven como los cambios, ¿verdad? O qué los motivaba, qué los inspiraba. Y yo creo que esa es una parte de la historia y lamentable que en Shela pues una exposición tan bonita como esa no encuentre un hogar, ¿verdad? Donde realmente podamos exponer la historia del arte y siempre tengamos tantas obras embodegadas o mal cuidadas
tal vez edificios como este donde estamos aquí en el Centro Intercultural, la antigua zona militar y también la antigua estación del ferrocarril de Los Altos, ¿verdad? Pueda pues servir para contar un poco de la historia, ¿verdad? Porque este mismo edificio pues fue parte de un tema muy fuerte, ¿verdad? Aquí nosotros en Terrizas de SBX, ¿verdad? Decimos aquí, ¿saben ni qué pasaba? Pues, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros aquí con Henry, con Luisfer y todos los de SBX, pues bien, ¿verdad? O sea, el trabajo es una biblioteca y tratando de ayudar y todo, pero uno no sabe qué realmente ocurrió aquí. Y pues yéndose más atrás, piensa pues en la empresa alemana que vino a hacer este tren y pues esas también son cosas positivas de la historia, ¿verdad? Trae de todo, pero realmente sí es una influencia fuerte la historia en cualquier cosa y yo creo que usted pues es un historiador pero en visual, ¿verdad? Sí, es que fíjense que el arte resulta siendo un poema, solo que un poema en color, ¿va? Es algo que no se lee sino se ve, ¿va? Entonces, y se va entendiendo conforme se va viendo, ¿no? Entonces, pongámosle, como le decía, aquí en Quetzaltenango hay demasiada gente que hizo, que hace y que hará arte. Y platicaba con los amigos y les decía, miren, del grupo que estamos aquí, ¿qué creen ustedes que digan dentro de 50, 60, 80, 100 años? ¿Será que se van a acordar de alguno de nosotros? ¿Será que estamos dejando alguna huella? Porque recuérdense, les digo yo, de que somos el futuro del pasado, ¿verdad? Y que somos un producto con fecha de caducidad, eso es lo que nosotros no sabemos cuándo va a ser, ¿va? Y parece imposible a veces, Sí. ¿verdad? Porque uno está tan acostumbrado a estar vivo que no se imagina otra cosa. Sí, y entonces por eso es de que cada obra que uno va dejando resulta siendo algo que uno nunca sabe dónde va a parar, dónde algún día esa obra va a estar. Y como pasa con muchas obras que uno mira de los grandes artistas que no tienen ni idea de qué era lo que, pongámosle, dónde podía ir para su trabajo. Fíjese que, pongámosle, si miramos la obra de Van Gogh, imagínese, Van Gogh nunca vendió una obra, ¿va? Y sin embargo, mire, ahora sus obras valen millones, ¿va? Claro. Entonces es algo que el artista no busca, ¿va? El artista lo que busca es crear, hacer. Y no perece el arte en el tiempo, sí, porque se mantiene. Es cierto. Digamos, Es cierto. no es una fruta que después de una semana ya no está, sino se mantiene, ¿verdad? Entonces también es importante pues que las obras pues se preserven. ¿Usted cómo cree que está la preservación del arte en Xela? ¿Será que nosotros le rendimos el respeto a los artistas que estuvieron aquí? ¿O cree que sí hay mucha gente que se ha perdido con el tiempo? Pues fíjese que al menos aquí en Quetzaltenango hay obra, pero como que no hay mucha. No hay mucha de artistas, grandes artistas que han habido, como que no muy hay. En otras partes sí se logra ver y se le ve que aprecian la obra que tienen, ¿verdad? Pero aquí en colecciones que realmente que uno pueda entrar y verlas es muy raro, ¿va? Es muy raro. Sí, hay algunas personas, pongámosle, que tienen obras de quetzaltecos que ni siquiera saben que son quetzaltecos, ¿va? Le pasó a un amigo, ¿no? Entró a la casa de alguien y le dice a esa obra, qué buena, ¿va? Sí, dijo, la compré en tal y tal exposición, ¿va? Le dijo, pero si hubieras hablado con el amigo, tal vez te lo hubiera dado a un mejor precio, ¿va? Porque aquel es de aquí de Xela. Es de Xela, dijo el otro, pero de una forma que como quien dice... Se sorprendió, digamos. Sí, sí. La dijo. Entonces, ese ala no debería ser así, ¿va? Al contrario, debería ser un ala, pero de sorpresa, pero sorpresa de alegría, ¿va? De saber que es quetzalteco. Sin embargo, a veces no pasa. Sí, la verdad es que yo creo que los primeros que nos subestimamos somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque Xela, pues nosotros aquí en SBX hemos tratado de dar pues un producto
de calidad del museo, la biblioteca, cosas así, siempre rigiéndonos por estándares no locales, sino en general, ¿verdad? Otras bibliotecas. Pero nos subestimamos muchísimo porque aquí pues tenemos un edificio, el Centro Intercultural es un edificio arquitectónicamente muy bonito, ¿verdad? De una época industrial que se habla de la AEG, que era la empresa alemana que lo hizo y que muy pocas personas lo saben, pero había un arquitecto que se llamaba Peter Behrens, que fueron pues los arquitectos que tuvieron que, regresando a la palabra interpretar, ¿verdad? Interpretar la revolución industrial. Ellos estaban pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y empezaban estas fábricas en las grandes ciudades europeas y estadounidenses, y ellos pues tuvieron que crear edificios estéticos que se adaptaran a esto y de alguna manera representaran una nueva tendencia a la arquitectura, y se crean pues estos edificios prefabricados como es utilizando hierro y muchas estructuras minimalistas, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Este es un edificio de la AEG, y realmente Peter Behrens, quien diseñó este edificio, es precursores de movimientos como Bauhaus, y realmente un momento importante en el diseño arquitectónico, pero muy pocas personas lo ven. O sea, para muchos esto es una bodega, ¿verdad? Y por eso la tratan como tal, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que uno de los problemas, como usted decía, ¿verdad? Y eso está en Shela, o él es de Shela, y se sorprenden, ¿verdad? Pero Shela tiene un valor muy fuerte, pero lo que pasa es que estamos desinformados. Es cierto. Fíjese que pongámosle, aquí en Quetzaltenango hay muchos edificios que podrían ser, pongámosle, museos, y que tienen hasta el diseño y el estilo, ¿verdad? Pongamos el Palacio de Justicia, ese palacio en otro país, está en un lugar céntrico, tiene por dentro excelente, ¿verdad? Unos corredores grandes, o sea, está como que lo hubieran diseñado para que en el futuro hubiera sido un museo, ¿verdad? Sin embargo, está perdiendo tiempo y abandonado. Claro. Y entonces lastima. Y así hay otros espacios, ¿verdad? Que lamentablemente es muy poco lo que se piensa a veces en la cultura, ¿verdad? En el arte, ¿verdad? Pero, y sin embargo, cuando nuestros representantes, los diputados, salen al extranjero, lo primero que van a ir a ver es museos y presumir que fueron a conocer este sí, museo. Y le cuentan a uno, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, como que no traen ninguna idea, ¿no? Como que no regresan con el deseo de querer hacer algo también así en su tierra, ¿no? No, sí, pues fíjese que ahorita que usted cuenta eso, pues me trae a la luz muchas conversaciones que he tenido yo, que vienen y dicen, es que yo vi un museo con las obras de tal, o con un recuento histórico de tal cosa, pero regresan a Shela y ven nuestra historia, que realmente no es de subestimarla, porque es una historia muy importante en la región, y deciden no contarla, ¿verdad? O el clásico, no, es que aquí no se puede, es que la gente aquí no aprecia, ¿verdad? Pero el primero que no aprecia es él, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que ha habido una falta de respeto a nuestra historia de todo tipo. Como usted dice, grandes artistas que ya fallecieron, ¿verdad? Como Humberto Garavito, todas estas personas que realmente son un tesoro. Muchas de sus obras ya ni están aquí. Es cierto. Y con justa razón, porque las que sí están descuidadas, pues, o entrampadas en trámites administrativos ahí de que no las pueden recuperar por X o Y, que no hay permiso para tal cosa, y realmente da mucha pena que eso pase aquí en Shela. Y en cuanto a Shela,
que es el lugar que pues lo ha inspirado tanto tiempo. ¿Cómo nos ve? ¿Usted cómo ve la sociedad quetzalteca hoy en día en general? No desde una perspectiva, no solo el arte, digamos. Bueno, pues aquí en Quetzaltenango como que poco a poco la persona va introduciéndose un poco más y le va dando más interés al arte. Antes era muy difícil, pongámosle que a alguien le comprara una obra aquí. Pongámosle, yo fui uno de los primeros, creo que el primero, que fue enseñándole a las personas que nunca habían comprado una obra de arte, que no sabían invertir, pero nada. Y entonces, pues, de poco en poco se fueron interesando. Ahora he visto que conozco algunos que tienen su bonita colección de arte, ya no solo de pintores quetzaltecos, también de pintores de otras partes. Entonces digo yo, bueno, pues de algo ha servido el tiempo que le he dedicado al arte, porque ahora muchos de los amigos, nuevos artistas, ellos ni saben la historia, ni saben de que yo fui uno de los que, pues dando de baratito en baratito, ellos fueron aprendiendo a dándole valor a la obra y ahora pagan muy buenas cantidades a los que están ahora, pero los de ahora no saben lo que yo hice en aquel Lo que tiempo. Se sufrió antes, digamos. Sí, ¿verdad? sí. Y pues eso satisface, ¿verdad? Pero sí, aquí en Quetzaltenango como que ahora es diferente, la cosa ha cambiado y sí, la gente ha ido aprendiendo a invertir en arte. No, pues sí, y es una buena inversión, ¿verdad? Porque Sí. he escuchado yo que el arte sube de valor. Sí, sí, pongámosle, hay mucha gente que ha invertido y se ha dado cuenta, porque después han venido personas de fuera y han venido a comprar aquí a Quetzaltenango al coleccionista. Y el coleccionista se da cuenta de que si eso lo hubiera tenido en el banco, nunca llega a lo que ganó en ese tiempo. Sí. Sí, es una inversión y he escuchado de personas que compran y venden, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y realmente no es... está cambiando la forma de ver el arte. Digamos, hay personas que invierten en arte y espero que pues eso motive a que más artistas pues se tomen esa decisión que hablábamos, ¿verdad? Tomen esa decisión y realmente digan yo voy a ser artista a tiempo completo, ¿verdad? Sí, sí, es una decisión que, como le digo, pues a veces es un poquito dura de tomarla, pero ya cuando uno la toma, pues se uno cuenta, pongámosle en mi caso, como le contaba, pues que muchos dicen, pero es que es duro vivir de arte, es duro vivir de cualquier cosa. Si no se cree, si no se le pone ganas, si no se tiene disciplina, de cualquier cosa es difícil vivir. Sí, es más duro estar trabajando en algo que no le gusta, ¿verdad? Eso, pongámosle, era lo que yo le decía primero, de que yo a veces trabajo hasta medianoche. Me encanta, para mí no es un trabajo, para mí es una pasión. Claro. Es una pasión que disfruto, es algo que no, yo pienso que no podría estar mucho tiempo sin pintar, sin hacer algo, me cuesta. No, pues la verdad es que qué interesante escuchar su perspectiva, porque yo realmente lo conocía muy poco y conocía más sus pinturas. En un momento yo le regalé a alguien una pintura suya, porque veo que logra capturar pues lo que es Guatemala, ¿verdad? Pinta con mucha sinceridad, pienso yo, y yo le agradezco mucho que haya venido pues a compartir un poco de su perspectiva aquí a la biblioteca, y las personas que nos ven pues que vean su obra, porque es una obra muy interesante, muy quetzalteca, porque usted pues es nacido, estudió aquí y envía mucha obra para el resto del mundo desde aquí, y vale la pena ir a verlo. Usted está constantemente pintando y pues se le puede ver a usted en el centro histórico a veces ahí pintando algo, y a veces pues uno ve una pintura suya y pasa por ese lugar que vio pintado y lo ve distinto, pues, ¿verdad? Trata de verlo con ojos de un artista, aunque uno no sea, ¿verdad? Pero ya ve lo que ve realmente un artista, y yo le agradezco mucho, maestro, por haber venido, y le dejo pues un espacio si usted quisiera pues mandarle un mensaje a las personas que nos escuchan sobre en qué momento está usted aquí en Quetzaltenango, qué es lo que, hacia dónde va su obra, o tal vez
en lo último que está trabajando, o en qué quisiera dar a conocer. Muchas gracias. No, pues ahorita haciendo muchos planes. Pongámosle en la capital, tengo algunos espacios que me han ofrecido y soy yo el que no ha llegado ahorita a cerrar fechas o a concretar fechas, pero ya voy a ir. Quería primero tratar de juntar bastante obra. A veces me cuesta porque pues me buscan y resulto desajustando lo que ya tengo, pero sí tengo bastante. Entonces ahorita pongámosle uno de mis planes es mandé obra para el Festival de Acuarela en México. La semana pasada me dijeron de que mi obra había pasado para la final y entonces voy a estar representando a Guatemala en el Festival de Acuarela en México. Ayer me mandaron ya el itinerario de actividades que empieza del 8 al 13 de noviembre. Entonces espero estar por allá. Esa es una de las metas que tengo para salir fuera de Guatemala, ¿verdad? Y pues un par de exposiciones por la capital, que es lo que tengo ahorita, es por lo que estoy trabajando. Pero de ahí pues fuera sería lo de México, me tiene muy ilusionado. Regresar como a los 13 años, ¿sí? Y entonces pues es algo de lo que quiero hacer y pues agradecerles a ustedes el espacio, agradecerles de veras, es algo que como le decía, qué bien, qué bien, qué bien por Quetzaltenango. Quetzaltenango tiene mucha gente que habla muy bien de Quetzaltenango y qué mejor si hay medios de cómo darlos a conocer como lo que ustedes hacen, ¿verdad? Así que muchas gracias y pues espero poder encontrarnos nuevamente y seguir platicando de arte, que es lo que me encanta. Muchas gracias. Gracias, pues el maestro Haroldo Coyoy nos vino a hablar un poco sobre su trayectoria como artista. Y por favor síganlo ahí en redes sociales, busquen su obra en internet, pueden ver exposiciones, fotografías sobre las obras y vean una perspectiva de Shela muy genuina, ¿verdad? De contada por un quetzalteco y que le da a uno una idea de nuestros paisajes, de los colores, que pues de las luces y todo lo que muestra Shela a veces. Y si lo hacen les aseguro que la próxima vez que pasen por lugares que conocen, pues van a tener una nueva perspectiva. Le agradecemos a todas las personas que nos siguen. Por favor, escúchenos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Facebook, donde subimos los videos que grabamos aquí. Les agradecemos. Esto fue pues el podcast número 10.